Ahora entiendo por qué en el Festival de Cine de Venecia la aplaudieron por 10 minutos. Qué buena película, la verdad. Hacksaw Ridge, Hasta el último hombre, película dirigida por Mel Gibson en un gran retorno de este actor-director y protagonizada por Andrew Garfield, Sam Worthington, Vince Vaughn, Hugo Weaving y Teresa Palmer. Un gran reparto para una gran película, de las mejores películas del año. Creo que hacía falta tener una película de esta categoría, de esta índole, de esta profundidad, que nos cuenten de esta historia de una manera excelente. Mel Gibson, hay que recordar que es un gran director. Sabemos que empezó su carrera como actor, después saltó a la dirección, por lo cual ganó un Oscar en el 95 por Corazón Valiente, y de ahí ha realizado películas con muy buena dirección, con muy buen tratamiento de la historia, con un lenguaje audiovisual muy definido, muy del sello característico de él, como le fue después con Apocalipto, bueno, antes La Pasión de Cristo, Apocalipto, y ahora que nos entrega esta película Hasta el último hombre. Por ahí se ha hablado un poquito que es una película cristiana, que Mel Gibson vuelve a sus orígenes, en ese sentido de contar este tipo de historias de Dios, de Cristo, con La Pasión de Cristo, recordarán, etcétera. Y yo siempre he criticado en ese sentido que no debemos dejar de lado de que es un producto cinematográfico. Y el producto cinematográfico se critica como tal. Fue muy criticada la película La Pasión de Cristo por cómo mostraban la historia, por cómo mostraban a los judíos, etc. Y después de ahí hubo muchos problemas él personalmente. Pero el producto cinematográfico La Pasión de Cristo es excelso. Es una excelente película con una excelente dirección. Ya después Apocalipto también fue muy criticada, que porque así no son los mayas, que presentó otra visión de los mayas, etc. Pero la película es excelsa cinematográficamente. Y vuelve a pasar con Hasta el último hombre, pero creo que El último hombre es una historia más universal y es una historia que puede llegar a diferentes públicos de diferentes países, y eso es un gran acierto que tiene esta película. Porque bueno, La Pasión de Cristo pues es una película especialmente para católicos principalmente, y enfocado a un punto importante que fue lógicamente la crucifixión de Jesús. Ya a todos les puede gustar, a algunos sí y a algunos no, y por eso fue criticada en su momento. Apocalipto también, sí, a un público muy definido, de los mayas, etcétera, y también gustó uno, yo gustó otro, dejando de lado que el producto cinematográfico fue bastante bueno. Esta no, vuelve un poquito más al universal, vuelve un poquito más al tipo de película de corazón valiente, con una gran historia de un gran corazón, de un personaje que tiene un conflicto muy importante que resolver. La historia está basada en un hecho real de la Segunda Guerra Mundial, en la guerra de Okinawa, donde los japoneses se involucran después del ataque de Pearl Harbor, pues a pelear contra los japoneses. Una familia, está un personaje, Desmond Doss, el interpretado por Andrew Garfield, magistralmente interpretado por Andrew Garfield, que muy probablemente vaya a tener una nominación al Oscar por su actuación totalmente merecida, en donde él, por diferentes situaciones que le pasaron en su vida, con una familia un poquito problemática, con un papá pues que sirvió en la guerra y que regresó un poco pues traumado, se volvió alcohólico, un poquito violento, etcétera, y por creencias religiosas él decide no tocar ningún arma. Eso se puede ver en los trailers, no hay ningún tipo de spoiler. Y entonces él, cuando se alista en el ejército, lo único que pide es no tocar ningún arma. Él quiere servir como médico y de esa forma pues poder salvar a las personas sin tocar ningún arma. De ahí se presentan diferentes situaciones, que el ejército de los Estados Unidos no lo quiere, que cómo puede ser, etcétera, etcétera. Total, es una historia sabida en donde este personaje pues rescató muchísimas vidas sin tocar una sola arma en la toma de una pequeña cima de un territorio de Japón que se llama Hacksaw Ridge, de ahí el título, ¿verdad? Y que en otros capas de Latinoamérica se llamó El último hombre.
Esa es la premisa básica de la historia. De ahí arranca la historia y wow, de principio a fin es un deleite de película. No es como otras películas bélicas, otras películas de guerra en donde nos involucran directamente en el momento de la guerra. Aquí nos tienen que presentar primero al personaje Desmond Doss, que es interpretado por Andrew Garfield, para poder entenderlo, para poder entender sus razones y poder entender por qué él tiene esa manda o por qué él quiere ser así, y él es pacifista y busca la paz y busca servir a su país, al ejército, involucrarse, pero de una manera pacifista, sin tocar un rifle. Si nos lo involucran desde una manera inicial, así no entendemos al personaje y no logramos identificarnos con él. Entonces, desde que la película empieza un poquito en orden cronológico, aunque manejando algunos flashbacks, nos damos cuenta de las intenciones de este personaje. Lo queremos, nos identificamos con él y vamos con él a esta guerra. Y ya cuando viene todo el proceso, que ya es el tercer acto, que el tercer acto está bastante bien hecho, ya es el punto culminante de la historia, en donde casi estamos con él y aplaudimos lo que está haciendo. Las escenas de guerra muy bien manejadas. Creo que Steven Spielberg nos dejó un pico muy alto con Salvando al Soldado Ryan y La Lista de Schindler también en otro momento, por la violencia tan explícita, pero por el gran manejo que se cuenta de estas historias, como si estuviera una persona filmando la película como un tipo documental, con cámara en mano en algunas ocasiones, con una violencia explícita que se ve en las guerras y que así es en las guerras. Y creo que Mel Gibson lo manejó de una manera excelente. Se tiene que involucrar ese tipo de violencia para poder entender el papel que tiene este personaje de Desmond Doss en involucrarse en ese tipo de guerra y tratar de salvar la mayor cantidad de vidas posibles. Por otro lado, las actuaciones, ¿qué podemos decir? Andrew Garfield está excelso, Andrew Garfield está muy bien manejado, se involucró bastante bien en su personaje. Creo que le sirvió a él bastante el poder fracasar con la nueva versión de Spider-Man, que se habló muchísimo, ¿no? Después de un gran papel que tuvo en la red social de David Fincher, después, bueno, se fue un poquito a los cómics, un poquito más a otro tipo de público, pero después como que vuelve a sus raíces. Ya desde el año pasado con 99 Homes, que bueno, fue una película modesta que por ahí fue muy bien criticada, pero bueno, pasó sin pena ni gloria, podemos llamar de esa manera. Este año con Hasta el último hombre y posteriormente con la última película de Martin Scorsese, que es Silence o Silencio. Creo que acá por Latinoamérica va a salir a lo mejor hasta febrero, ¿no? Nos muestra una gran calidad actoral. Impresionante su papel, manejando el acento muy típico de esos Estados Unidos, pero bueno, lo aceptas de inmediato y te involucras de inmediato. El papá de él, que es interpretado por Hugo Weaving, híjole, que es el de Matrix, ¿verdad? El villano de Matrix, o Cráneo Rojo de Capitán América. Necesitábamos ver una actuación de esta categoría, de este actor, porque no solamente es un actor que sabe interpretar villanos de películas un poco fantásticas, V de Vendetta o V de Venganza, ya dijimos estas otras actuaciones, El Señor de los Anillos, pero hay una actuación interesante, pero un papel dramático, y lo maneja bastante bien. Hasta Vince Vaughn está bien en la película, y eso es ya decir mucho. Estamos hablando de que Vince Vaughn lo consideramos un actor cómico, un actor de películas un poco tontas, algunas chicks movies, pero él trató de empezar con películas dramáticas. Recuerdo La Célula con Jennifer López, recuerdo pues El Mundo Perdido de Steven Spielberg, que no eran películas cómicas. Después ya se fue al cómic, las películas cómicas, porque le funcionaron y generaban buena taquilla y lógicamente el reconocimiento, pero volver a este papel, que fue algo difícil, ¿no? Porque yo al principio no me la creía tanto, de verlo como un personaje importante del ejército, al mando del pelotón donde estaba este personaje de Desmond Doss, pero después ya te crees lo que estás viendo. Yo creo que la actuación de Vince Vaughn está bastante bien. Y Sam Worthington también, el de Avatar. Una actuación un poquito más pequeña, pero también totalmente creíble, y tiene una transformación de su personaje a través de la historia, sobre todo con este personaje de Desmond Doss. Yo le doy a Hacksaw Ridge o El Hasta el último hombre 4 estrellas de 4. ¿A ti qué te pareció?
¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo conmigo? ¿Cuál es la mejor película dirigida por Mel Gibson que te gusta? Dime aquí en los comentarios. Y como siempre, si te gustó mi video, te invito a que te suscribas a mi canal aquí para seguir teniendo contenidos como este y que siga creciendo esta comunidad, que cada vez somos más. Si te gustó lo que viste aquí, dale clic aquí para que veas más. Y recuerda de ver el cine en el cine. Hasta la próxima.